Hola a todos, bienvenido a este podcast legal creado especialmente para aquellas personas que están atravesando un juicio familiar y necesitan conocer sus derechos como padres e hijos en un proceso de convivencia. Soy Natán Trujillo Gómez, abogado especializado en materia familiar, y me acompaña Teresa Gómez Girón, también abogada titulada en materia familiar. Ambos trabajamos en Santo Ruiz y Trujillo Gómez Asistencia Legal. Hoy queremos hablarles sobre un tema sumamente importante y alarmante. Se trata de la red de corrupción que ha sido descubierta en el sistema judicial del estado de Oaxaca, en particular en un caso del juzgado familiar de Matías Romero. En este caso específico, un padre que busca tener convivencia con sus hijos se ha encontrado con una serie de obstáculos que han violado sus derechos y los de sus hijos. Resulta que la exesposa del padre tiene una relación sentimental con el secretario de acuerdos de este juzgado, quien a su vez es amigo cercano del juez de lo familiar. Desde hace más de 2 años, el padre no ha podido tener una convivencia con sus hijos y ninguna prueba ha sido desahogada en el juicio correspondiente. Cuando Santos Ruiz y Trujillo Gómez Asistencia Legal toma el caso, se detecta una serie de violaciones a los derechos de los hijos del cliente, por lo cual se interpone una denuncia. Lo sorprendente es que el juez de lo familiar de Matías Romero se niega a turnar el caso a otro juez, a pesar de las evidencias de corrupción y violaciones a los derechos de los menores. Incluso el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que se supone debe administrar justicia, está encubriendo toda esta red de corrupción del juez familiar a través del secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura. Es importante destacar que los más afectados en este caso son los menores hijos del cliente, quienes están siendo privados del derecho a tener una relación con su padre. La protección del interés superior de los niños y niñas debe ser una prioridad en todos los casos de familia, y los jueces y juezas tienen la responsabilidad de garantizar que se respeten sus derechos. Y así comenzamos este episodio, la red de corrupción en el sistema judicial oaxaqueño, el juez familiar de Matías Romero Avendaño y el derecho a la convivencia familiar. En este podcast hemos hablado sobre el caso del juez familiar de Matías Romero, quien ha sido comprobado que está involucrado en una red de corrupción que impide que los menores de edad puedan convivir con su padre. Esta situación es alarmante, ya que va en contra del interés superior de los niños y niñas, quienes tienen derecho a mantener una relación con ambos padres. Es importante destacar que el derecho a la convivencia familiar está protegido por la Constitución mexicana y por los diversos tratados internacionales de los cuales México es parte. Además, la Convención sobre los Derechos del Niño establece claramente que los niños y niñas tienen derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres. En este caso específico, es evidente que el juez familiar ha actuado de manera corrupta, negando el derecho de los menores a convivir con su padre. Esto es inaceptable, ya que el papel del juez es proteger los derechos de los niños y niñas involucrados en el caso. La corrupción en el sistema judicial oaxaqueño es un problema grave que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas. Es importante recordar que la protección del interés superior de los niños y niñas debe ser una prioridad en todas las decisiones que se tomen en casos de familia. Los jueces y juezas tienen la responsabilidad de garantizar que se respeten los derechos de los menores de edad y no deben permitir que la corrupción afecte su trabajo. En el caso del juez familiar de Matías Romero, nuestro cliente presentó una denuncia formal en su contra por las violaciones a los derechos de sus hijos. Es importante destacar que, al presentar la denuncia correspondiente, el juez ya no puede seguir conociendo del juicio y debe turnarlo a otro juez. Sin embargo, en este caso, el juez familiar de Matías Romero se ha negado a turnar el expediente a otro juez, a pesar de que la ley establece que debe hacerlo dentro del plazo de 24 horas. Esta situación es inaceptable, ya que los menores de edad involucrados en el caso siguen siendo privados a su derecho de convivir con su padre. El derecho de convivencia de los hijos es un derecho fundamental que debe ser protegido en todo momento. Los padres tienen la responsabilidad de garantizar que sus hijos puedan ejercer este derecho independientemente de sus propios conflictos o problemas personales. Es crucial que se respete este derecho y se tomen medidas para garantizar que los hijos puedan seguir teniendo una relación con ambos padres después de una separación. Sin embargo, la corrupción en el sistema judicial es un problema grave que afecta a todos los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, es fundamental que se tomen medidas para combatirlo y garantizar los derechos de los niños y niñas para que estos sean protegidos y respetados. El artículo 161, fracción 12ª del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, establece que una de las
causas por las que un magistrado, juez o secretario ya no puede seguir conociendo del juicio, cuando alguno de las partes, sus abogados, denuncie al juez que lleve el caso. En este caso, nuestro cliente presentó una denuncia formal en contra del juez familiar y su secretario de acuerdos del juzgado de Matías Romero Avendaño el 31 de julio del 2023. La denuncia se presentó debido a los más de 2 años que lleva nuestro cliente sin convivir con sus menores hijos, siendo este actuar de estos funcionarios un delito de abuso de autoridad. Por ello, con la finalidad de salvaguardar los derechos de los hijos de nuestro cliente a poder convivir con los mismos, Asistencia Legal procedió a presentar formal denuncia por el delito de abuso de autoridad en contra de dichos funcionarios. Ahora bien, al presentar nuestro cliente la denuncia correspondiente en contra de estos funcionarios, desde luego que el juez familiar de Matías Romero Avendaño ya no puede seguir conociendo de dicho juicio, por lo que debe turnarlo a diverso juez. Esta información se le hizo del conocimiento a la primera sala familiar del Tribunal de Alzada, el día 3 de agosto de 2023. Sin embargo, a estas alturas, la sala familiar debió haberle ordenado al juez familiar de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, procedía a turnar el expediente a un juez familiar distinto. ¿Pero qué creen? Hasta el día de hoy, el juez familiar de Matías Romero Avendaño se ha negado a turnar el expediente a diverso juez, y esto debió hacerlo dentro de las 24 horas siguientes a que tuvo conocimiento de la denuncia presentada en su contra, tal y como lo establece el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. Plazo que notoriamente ha transcurrido en exceso, ya que hasta el día de hoy han pasado más de 12 días sin que exista determinación judicial con la cual el juez familiar de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, o bien la sala familiar del Tribunal de Alzada, cumplan con la norma a la que se encuentran obligados a cumplir como autoridades. Toda esta red de corrupción se encuentra desde la sala familiar y el secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura, situación que le fue informada de viva voz a nuestro cliente por el mismo secretario ejecutivo. Y lo más grave, lejos de toda esta red de corrupción que existe en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, es que se siga dañando a 3 menores de edad que lo único que buscan es la figura paterna, que nuestro cliente es el único que puede y debe dárselos, ya que no existe persona alguna que pueda o tenga el derecho de suplir dicha figura. Y es eso la que dichos funcionarios no se ponen a pensar, o peor aún, conscientes de ello, pasan por alto con tal de seguir perjudicando de forma personal a nuestro cliente por encima de sus intereses propios, dejando de lado los intereses de los 3 menores de edad involucrados. Y no es que Asistencia Legal quiera que otro juez conozca de este caso, pero es algo que está estipulado en los artículos 161 y 162 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, donde establece que al existir una denuncia en contra del juez de origen, este ya no puede seguir conociendo de dicho asunto. Y así es como llegamos al final de este primer episodio. Espero que la información que hemos compartido haya sido útil e informativa para todos ustedes. Estamos entusiasmados de poder compartir más contenido con ustedes en futuros episodios. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se beneficien con esta información. Recuerden que en un proceso de separación o divorcio es fundamental que los padres no incluyan a sus hijos en el problema y no los utilicen como herramientas para buscar ventajas en el proceso legal. Los padres deben ser conscientes que sus problemas personales no deben afectar a sus hijos y que deben garantizar su derecho a tener una relación con ambos padres. Por supuesto, y también algo muy importante que deben saber los padres es que la convivencia con ambos progenitores es fundamental para el desarrollo emocional y psicológico de los niños y niñas. La ausencia de uno de los padres puede tener un impacto negativo en la vida de los menores, ya que puede generar sentimientos de abandono, inseguridad y baja autoestima. Hacemos un llamado al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que tome cartas en el asunto y sobre todo también hacemos un llamado a la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción del Estado e investigue al juez familiar de Matías Romero, Oaxaca, y a su secretario de acuerdos. Recuerden, soy Teresa Gómez Girón, abogada litigante en materia familiar, y estuve el día de hoy acompañada del licenciado Natán Trujillo Gómez, abogado litigante en materia familiar. Y ambos somos abogados en Santo Luis y Trujillo Gómez, Asistencia Legal. Hasta la próxima.